Buenas tardes, buen viernes 13 para todos. Estamos en la edición central de MBD Noticias. Hoy no tenemos a nuestro compañero Martín Rodríguez, pero le enviamos un saludo porque seguro nos está viendo. Y comenzamos con uno de los temas del día. Cayó el consumo 7% y aumentó el precio promedio 13% en los comercios uruguayos en abril, según un informe realizado con datos de 1.500 comercios de todo el país. Según el reporte de la compañía Scantech, al discriminar la evolución del consumo por mes en abril, se evidenció un descenso del 7%, siguiendo el comportamiento a la baja que se había registrado en marzo y en febrero. Mientras que el precio promedio se incrementó 13,5% tras mantenerse estable en los meses anteriores. Esta tendencia a la baja en el consumo se mantuvo en todas las zonas del país, con un descenso del 5% en la mayor porción del territorio nacional, mientras que la zona centro-sur, Florida, La Valleja, San José y Canelones, mostró una caída del 4%, Montevideo del 3% y Maldonado del 2%. Pero tenemos mucha más información para compartir con ustedes en los titulares que vienen a continuación. El presidente del Frente Amplio cuestionó que la calle Pou no haya respondido las propuestas presentadas por su fuerza política sobre la suba de precios y la pérdida salarial. Los trabajadores de Montecom llevan adelante un paro de 24 horas en el puerto de Montevideo. Mariana Alfaro presentó su acusación en el caso de la Operación Océano, la mayor investigación sobre explotación sexual de menores de edad en Uruguay. Salud Pública aprobó la cuarta dosis contra el COVID para personas de 18 a 49 años. Inumet advierte por posible formación de ciclón extratropical. El expresidente de Casa de Galicia anunció demanda contra las autoridades del Ministerio de Salud Pública por el cierre de la mutualista. La Fiscalía interrogó este viernes al abogado Augusto Durán Martínez, asesor jurídico de Caton Nazi, en la causa penal que investiga la extensión de la concesión del puerto hasta 2081. El presidente de OCE descartó por el momento que se esté pensando en aumentar las tarifas para financiar el proyecto Neptuno. Tropas israelíes irrumpieron en el funeral de la periodista de Al Jazeera en Jerusalén. Alcalde de Medellín suspendido por apoyar al candidato Gustavo Petro irá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este sábado, Socio vuelve a la trastienda y 4 en línea celebra en el Auditorio del Sodre sus 10 años. Bueno, saludamos a quienes están detrás de la pantalla y a todos los que nos siguen a través de Uniradio 107.7 FM, uniradio.edu.uy, y comenzamos nuestra recorrida por exteriores. En este caso empezamos con nuestro compañero Diego Martini. Diego, ¿por dónde andás? Hola Nati, ¿qué tal? Buenas tardes. Nos encontramos aquí en la Intendencia de Montevideo, donde está finalizando la Asamblea Internacional Emaús, donde se han presentado recién un informe a propósito de las luchas contra la pobreza alrededor del mundo, con la presencia hoy del expresidente José Mujica y un relator especial por la pobreza y la vulnerabilidad de la ONU y una representante mujer sobre las comunidades indígenas. Se analizó, se discutió durante la semana, así que bueno, veremos si podemos tener la palabra del expresidente José Mujica. Gracias, Diego. Esperamos entonces el desarrollo de esta noticia y nos vamos ahora al móvil con Mariana Abreu. Mariana. ¿Cómo estás, Natalia? El saludo para todos. Estamos en la sede del Ministerio de Trabajo porque aquí fue convocada una reunión de último momento por parte de las autoridades del Ministerio a los dirigentes del SUPRA, el sindicato portuario y ramas afines, en el marco del conflicto que llevan adelante los trabajadores, entre otras cuestiones, por el anuncio del despido de la empresa Montecom de 150 trabajadores. Había una asamblea prevista para hoy a las 19 horas que se postergó para mañana, y sí hay establecida una nueva medida sindical, que es un paro de 24 horas en el puerto de Montevideo por operadores y terminales, que también se extiende hasta las 19 de mañana. Bueno, y ahora nos vamos al Teatro Solís. Allí está nuestra compañera Macarena Vico, porque se está entregando en este momento, se está nombrando ciudadana ilustre a María Belisi, como ven allí en imágenes. Bueno, una entrega que ya se hizo, ahora nos va a ampliar enseguida Macarena. María Belisi es una emblemática fundadora de la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, y hoy, viernes 13 de mayo, en este mes tan especial, en la sala de Elmira Agustini del Teatro Solís, se hace este homenaje.
Bueno, ahí tenemos ya pronta aquí en estudios a nuestra compañera Julieta Núñez Tomás. Juli, ¿qué nos traes hoy? ¿Cómo estás, Nati? Hoy vamos a hablar de eutanasia, algo de lo que hemos hablado bastante aquí. Hemos realizado la cobertura de lo que ha sucedido con respecto a los proyectos de ley vinculados a la legalización de la eutanasia y el suicidio asistido. Hoy vamos a tener opiniones a favor y opiniones en contra y vamos a compartir un poco qué es lo que está sucediendo con la discusión parlamentaria vinculada a esto que, bueno, hasta el momento sigue siendo penalizado por ley. Bueno, esperamos ansiosos conocer los detalles de este informe, Julieta. Mientras tanto, vamos a desarrollar los temas que tenemos hoy en esta edición central y lo decíamos al inicio. En abril hubo un aumento de precios promedio de 13,5%. En tanto, el consumo en comercios cayó un 4% en el último trimestre en comparación con el mismo periodo de 2021, según un informe de consumo realizado sobre 1.500 comercios del país por Scantech. Las variaciones sobre el consumo en las distintas zonas del país muestran una caída generalizada en lo que va del año, con valores negativos en todas las regiones. En Montevideo se observan niveles negativos respecto al 2021 en todas las zonas, con mayor caída en los municipios A, D, con un 4%, y G, con 5%. La evolución constata que la baja en el consumo en febrero fue de un 4%, en marzo del 6%, alcanzando el 7% en abril. En cuanto a los departamentos, la mayoría del país tuvo un descenso promedio del 5%, fue un 4% en la zona centro-sur, del 4% en Montevideo y 2% en Maldonado. La caída se percibe en todos los productos en lo que refiere al acumulado del año. Cuidado personal y limpieza fueron las que registraron mayor descenso, 7,9% y 5,2% respectivamente, seguido por alimentos, menos 3,6%, y bebidas, menos 2,3%. El informe constata el incremento de precios del 13,5% y por familia de productos se desglosa en un 15,1% en alimentos, 16,4% en productos de cuidado personal, bebidas un 10,9% y limpieza 4,7%. Por otra parte, en el primer cuatrimestre hubo un crecimiento en la facturación del 6% respecto al mismo periodo del año anterior. Los productos cuya facturación aumentaron más en abril fueron fideos, pañuelos, toallas faciales, bebidas isotónicas. Las que tuvieron mayor caída fueron el alcohol en gel y líquido, insecticidas, helados y postres en polvo. El informe surge de un panel de 1.500 puntos de venta en todo el país, con foco en el canal supermercados independientes y autoservicios. Mientras tanto, el presidente de Cambadu reconoce que hay una baja en las ventas en los pequeños y medianos comercios, principalmente en bebidas, frutas y verduras. No perdimos la venta al ciudadano que va y compra un refresco, pero lo que significa reuniones familiares, llámense despedidas, cumpleaños, etcétera, esa venta la perdimos toda. Se la llevaron todos estos grandes centros de distribución de bebida. Y otro más que hemos perdido y que ese va con mucha fuerza y nos preocupa a los autoservice barriales, es la venta de frutas y verduras que se han instalado en general puestos de muy buen nivel, con mucha abundancia y buena calidad, precios muy competitivos, le está afectando tremendamente a las ferias y a los otros autoservice nos ha sacado mucha venta. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, cuestionó que el mandatario Luis Lacalle Pou no haya respondido a las propuestas presentadas por su fuerza política ante la suba de precios y la pérdida salarial. Afirmó que es una muestra de que el gobierno no quiere negociar con la oposición. A fines del mes pasado, el Frente Amplio presentó una serie de planteos a Lacalle Pou, como la eliminación del IVA a los productos de la canasta básica durante 6 meses, no aumentar los combustibles hasta el final del año, la reducción de la tarifa de UTE para los hogares vulnerables y otorgar aumentos diferenciales para los trabajadores rurales, entre otras. Es difícil admitir que alguien diga que hay que dialogar cuando se presentan propuestas, se entregan, se espera un tiempo razonable para la respuesta y nunca llegan. Finalmente, digamos, el diálogo puede ser siempre positivo, hay que mantenerlo, hay que hablar con los partidos de la oposición y con el gobierno, pero claramente no quieren negociar con el Frente Amplio. Y bueno, esto es parte de lo que hay que admitir como real. ¿Esta es la única herramienta que tiene el Frente Amplio? No, tiene su pueblo. Ni más ni menos que la gente que va a recibir la propuesta. Este fin de semana se van a entregar cientos de miles de materiales con todas las propuestas. El pueblo uruguayo las va a poder analizar en su hogar y seguramente va a entender
que el salario bajó, que las jubilaciones bajaron, que los precios aumentaron, que su poder adquisitivo disminuyó y que el gobierno no está atendiendo las urgencias de la gente. Hace enormes anuncios que luego no tienen un correlato con lo que le pasa a la gente en la vida real, que luego no tiene con qué subsistir, que luego tiene que alimentarse en ollas populares, que hay 66.000 pobres más de los que había en el año 2019, que la pobreza infantil aumentó en todas las edades. Pereira afirmó que se va a continuar con la difusión a la población de las propuestas de la fuerza política. Bueno, el diputado del Partido Colorado e integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, Conrado Rodríguez, sostiene que el gobierno ha venido actuando para bajar el precio de distintos productos. Considera que la minuta aprobada por el Senado para exonerar de IVA a 19 productos de la canasta básica se votó como una señal a la población, pero el plazo de 6 meses que establece no incluye ningún estudio que determine cuál es la renuncia fiscal que se determina y además es demasiado amplio. Lo que ha venido haciendo el gobierno es actuar sobre determinados precios y tener ahora una política general en la suba de salarios y de jubilaciones que se va a dar a partir de julio de este año. El gobierno, el Poder Ejecutivo entiende de que con la suba de salarios y de jubilaciones, bueno, se puede de alguna manera mitigar los efectos de las subas pronunciadas que se pueden dar en determinados productos. Así que en este equilibrio entre ir ajustando a determinados precios, exonerando el IVA de determinados productos y luego la suba generalizada de salarios y jubilaciones, es que el gobierno está monitoreando la situación. En la medida que exista una suba generalizada de salarios y jubilaciones, irían a ese beneficio siempre y cuando eso no produzca un nuevo rebrote inflacionario. Ahora, todos los estudios que ha hecho el Ministerio de Economía y la UPP justamente señalan de que eso no se daría. Bueno, por su parte, Betiana Díaz, diputada del Frente Amplio y también integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, aseguró que los representantes del equipo económico que fueron a la comisión hace un par de días dijeron que no estaban pensando en una estrategia generalizada de contención de precios. Con respecto a las respuestas del Poder Ejecutivo, a nosotros nos preocupa mucho la ausencia de respuestas inmediatas. ¿Por qué? Porque esto de esta suerte de anuncios, de que se va a anunciar, ya lo escuchamos que se van a anunciar medidas, incluso en la conferencia de prensa que hicieron el presidente con la ministra de Economía, cuando se anuncia que se va a dar un adelanto a cuenta para salarios públicos y pasividades, pero que eso se anuncia en abril y recién se va a cobrar en agosto. Entonces lo que nosotros vemos es que no hay una visión de integralidad del problema y que los precios y el poder adquisitivo de los salarios hoy, sin tener asegurada la recuperación del salario real, está siendo el problema urgente que tiene la gente, ¿no? Por otro lado, se nos hablan de medidas focalizadas, pero no se nos dicen cómo son esas medidas, en qué se va a focalizar. Nosotros vemos que hoy es acuciante tomar medidas de impacto que se pueda medir además, ¿no? Porque un poco el desorden de ir tirando medidas de a poquito, lo que no nos permite es evaluar, porque un día es el asado, otro día es las pastas, otro día es la rebaja de IMESI. Bueno, hay un montón de herramientas que tiene el Estado para poder tomar decisiones en el sentido de estimular el consumo, ¿no? Bueno, y atención porque vamos a hablar de una predicción climática para los próximos días, porque Inumet anunció que los modelos numéricos de predicción están proyectando hacia el martes 17 de mayo la formación de un ciclón extratropical que en este caso tendrá un comportamiento atípico para nuestras latitudes, migrando a un ciclón subtropical. El fenómeno se concentrará sobre la costa este de Uruguay. La diferencia principal del ciclón subtropical con el extratropical es que el más común en Uruguay es este último, el extratropical, consiste en que
en niveles altos de la atmósfera su estructura es fría, mientras que en niveles más bajos es más cálida debido al calor latente liberado por la zona de convección. Según recuerda INUMED, el 30 de junio de 2021 el ciclón subtropical denominado Raoni afectó la costa atlántica uruguaya con vientos muy intensos y fuerte oleaje. Eso fue, agrega INUMED, uno de los primeros de su tipo en Uruguay en los últimos años. Bueno, cambiamos de tema y nos vamos con Mariana Abreu. Mariana, contanos, desarrollanos lo que presentaste. Natalia, aquí en el Ministerio de Trabajo. Sí, aquí en el Ministerio de Trabajo acaba de terminar la reunión con las autoridades del Ministerio y el Sindicato Portuario y ramas afines en el marco de este conflicto por, entre otras cosas, el anuncio del despido de 150 trabajadores de la empresa Montecón. Habíamos dicho que está establecido un paro de 24 horas en el puerto de Montevideo de operadores y terminales. Esto sigue en pie. Vamos a ver qué más se habló en esta reunión junto a Álvaro Reinaldo, quien es el secretario general del Supra. Gracias por recibirnos, Álvaro. ¿Qué novedades surgen de este encuentro? Gracias a ustedes por estar. Bueno, nos convocaron ahora a una reunión del ministro con las autoridades y bueno, nos manifestaron que no tenían todavía una contestación de la empresa Montecón en cuanto al pedido que hicimos ayer, de que la empresa, mientras esté negociando 90 días con el gobierno, como fue anunciado, no reestructurara salarialmente a sus trabajadores y trabajadoras, porque ahora a partir del 1 de junio le estaría bajando el salario entre un 40, 50 y un 30% a los trabajadores. Y esa respuesta no ha llegado todavía, bueno, por eso fue que tuvo que desencadenarse el paro. Ustedes habían propuesto que se, establezca por escrito que todos los trabajadores que iban al seguro de paro luego tendrían puestos laborales adentro del puerto, sea en Montecón o en otra empresa. ¿Qué pasó con esta solicitud? Bueno, eso sí, se está trabajando, se está elaborando un protocolo que va bastante avanzado, la verdad, y queremos que va a llegar a un final feliz para los trabajadores, que se puedan quedar tranquilos que si van a ser desvinculados de la empresa o van a ir a un seguro que ya se ha manifestado por parte de las autoridades del Ministerio, que va a ser un seguro de carácter especial. Eso lo vimos con muy buenos ojos porque realmente son muchos los trabajadores que se pueden ver afectados. Y bueno, eso ya está muy encaminado, no se ha finalizado todavía, no se ha podido firmar el acuerdo final. Bueno, muchas gracias, Mariana. Volveremos contigo en cualquier momento. Nos vamos ahora a la Intendencia con nuestro compañero Diego Martini. Nati, así es, bueno, finalizó esta asamblea de Emaús, está el expresidente José Mujica acá, a quien le agradecemos por esperarnos, expresidente. Bueno, ¿qué destaca de esto a propósito de lo que se habló de pobreza? Bueno, este es un movimiento que tiene 70 y pico de años, que tuvo que ver con el Uruguay porque su fundador, el abate Pierre, estuvo a punto de perder la vida por accidente aquí. Se ha extendido por el mundo, tiene más de 400 comunidades en los más diversos lugares. Y tiene consignas que los han vertebrado, que hablan por sí solos. Por ejemplo, servir primero a quien más sufre. Luchar contra la pobreza y tratando de transformar las causas que la producen. Y una serie de principios por el cual se mueve, que cualquier persona medianamente bien intencionada los tiene que apoyar. ¿Qué opina a propósito de cómo se está manejando la pobreza en Uruguay y cómo están las cifras que ha subido la pobreza, sobre todo en la franja de niños, niñas y adolescentes? La pobreza parece que tiene cara infantil en el Uruguay, pero ojo, hay miles de jubilados que cobran 15.000 pesos por mes. Tenemos una deuda social fuerte y tenemos una deuda con esos chicos y ahora sabemos cosas que antes no sabíamos. La pobreza cuando empieza en la panza de la mujer que está gestando y la pobreza extrema en los primeros 3 años de vida crea flagelos que son insuperables, cualquiera sean los premios que vengan después en la vida. Es decir, a una sociedad le conviene
en el mediano plazo atender a la mujer pobre que está parturienta y atender a los niños en esa primera etapa de la vida, porque es irreversible lo que se pierde. Y tenemos deuda en el Uruguay. Y yo no se lo achaco a este gobierno, se lo achaco a todos nosotros. Este gobierno tiene culpa, todos tenemos, pero es mucho más lo que tenemos que hacer. ¿Cómo ve esta situación en el resto de la región? Peor. Estamos en el continente más injusto que hay arriba de la tierra. Tenemos honda deuda social y tenemos que ser conscientes y no disimular eso para darnos cuenta de la deuda que tenemos por delante. Pero tenemos que convocar a toda la fuerza de la sociedad. No hay libertad posible para el que no tiene lo básico resuelto. La libertad significa tener solucionado mínimamente ciertas cuestiones básicas. El que no tiene de comer no tiene libertad, ni tiene nada. También estamos en el continente más violento y Uruguay en este momento está teniendo cifras de inseguridad mayores que los gobiernos anteriores. Está muy complicada la situación. ¿Qué análisis hace usted? Yo no soy sociólogo, soy luchador social. Lo que la vida me enseñó que ningún cordero se salvó volando y que lo que pasa tiene responsabilidad. Y si lo estamos reduciendo a un problema policial, no nos damos cuenta que hay un problema social. Porque en los tiempos contemporáneos, con la comunicación, con la imagen, la desigualdad no se acepta como antaño. Hay un efecto demostrativo que subleva y la gente quiere resultados ya. Y como no las tiene, agarra para cualquier lado. Ese es un desafío que tiene la sociedad moderna. ¿Qué gestión le merece la del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, en estos días, ante esta oleada de homicidios? Como senador dijo muchas cosas, no le quiero recordar. A veces pienso que lo pusieron en ese puesto para liquidarlo políticamente. Nunca he visto un ministro del Interior que tenga rédito político. Es la tumba de los cracks. A Bonomi lo criticaban justamente por cuando él decía del tema de las cifras que se engrosaban por el narcotráfico y la pelea entre bandas. Ahora se repite el mismo discurso quienes estaban en aquel momento en la oposición. Bonomi era un kamikaze con un coraje terrible y terco, capaz de pelear con... Aguantó 10 años no sé cómo. Un héroe. Un héroe. Puede ser que algún día lo reconozca. Pero el lugar es bravo. Sería bueno que tuviéramos la honradez intelectual de reconocerlo. ¿A usted le parece gasto cero en la próxima rendición de cuentas cuando tenemos esta problemática social? Lo adelantó Bención, Marcela Bención. Me dijo un amigo de otro país. ¿Sabes, Pepe, que los economistas no piensan en los pobres, en la gente? Puro pensar en investment grade. Ojalá que sea presidente. Mujica, que me dijo eso. La última, a propósito de las medidas que se tomaron en el Senado de exonerar de IVA 19 productos de la canasta básica, algo que rechazaron desde el MEF. ¿Qué opina sobre esto? Algo que fue acompañado por unanimidad en la Cámara de Senadores. Yo creo que era un alivio en la situación. Prefiero, como los recursos no son infinitos, la mejora asignada a quien la precisa. Pero para eso tenés que tener el mundo en la tarjeta y tener a la gente calificada. Porque hay gente que tiene buen ingreso, que puede pagar el IVA y mucho más, y que lo pague.
pero hay gente que no tiene, que anda tratando de comprar aceite de abaso. A esos tenemos que ayudar. Pero no hay forma de manejarlo con una tarjeta que sería lo ideal. Estoy de acuerdo en lo que rebaje la cosa. Pero hay gente que no le tengo que rebajar porque tienen paño de sobra. ¿Sale la reforma de seguridad social sin el apoyo del Frente Amplio? Esa. Lo que nos pasa con la seguridad, que no queremos confesarnos lo que hay que pensar. Cada vez más viejo. Y es inevitable va a haber más viejos. Y vamos a que tener políticas de subsidiarlo, porque si no matamos a los viejos. ¿Solo sale si hay consenso político? ¿Piensa eso? ¿Solo sale si hay consenso político? No, pienso que el problema es más grave. Tiene que andar la economía y sacar riqueza para bancar a los viejos. Pasaba entonces el expresidente José Mujica, volvemos a piso cuando quieras, Nati. Bien, Diego, desde allí, desde la Intendencia de Montevideo, el expresidente José Mujica participa a partir de ahora de la presentación del Informe Mundial Las Voces de Emaús y nos vamos al Teatro Solís con Macarena Vico. Maca, ¿estás por ahí? Hola Nati, buenas noches. Bueno, estamos en el Teatro Solís en la sala de Elmira Agustini. Hace unos minutos se entregó la medalla ciudadana ilustre a María Belisi, una de las fundadoras de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. Estamos ahora con su hija, Silvia, que bueno, nos va a contar qué es lo que significa este premio para su madre, digo, la lucha por los detenidos desaparecidos. Buenas noches. Bueno, es un reconocimiento más a toda la lucha, no solamente de mi mamá, sino de todas las madres y todos los familiares que seguimos al día de hoy reclamando por dónde están, porque la verdad sigue secuestrada. O sea, el Estado hasta ahora no ha tomado recursos, mecanismos para llegar a la verdad de todos los casos, ¿verdad? Y entonces, bueno, es un premio, diríamos, porque en realidad es contradictorio, ¿verdad? Que sea un premio a algo que en realidad se sigue buscando, pero bueno, creo que es merecedor y no solamente merecedor de los familiares, sino creo que también es, y lo hacemos extensivos, como lo dijo ella, a todos los ciudadanos que creen en la verdad y en la justicia y que están detrás nuestro, porque nosotros, sin todos ustedes, y cuando digo ustedes, a todos los ciudadanos que nos apoyan, ¿no? Y que quieren saber la verdad, así como nosotros los familiares directos, porque es una verdad que se le está negando a la democracia. Y bueno. Quería consultarte sobre en los últimos días el ministro Javier García, ministro de Defensa, dijo que pensaba hacer de mayo el mes del soldado, justamente hablando de mayo, mes de la memoria. ¿Qué significa para ustedes familiares esto? Mira, para nosotros familiares es muy doloroso que en vez de hacer el mes del soldado, en tal caso haga el mes de la memoria, que puede ser mayo, como lo instituimos nosotros, o podría ser junio, que ningún gobierno puso todo el mes, como por ejemplo Argentina es por el día del golpe. Me parece que es negar la realidad, simplemente. Yo lo vi muy doloroso y lo vimos todo. Y el otro día un periodista le preguntaba a mi madre y ella dijo, el único día de soldado que existía era el 18 de mayo porque es el día del ejército. Pero como los soldados son parte de la ciudadanía y me parece que lo que hay que hacer es hacer reconocer el terrorismo de Estado, que hasta ahora no lo ha hecho nadie, y bueno, que se haga un estudio profundo de lo que significó, así como se habla de genocidio nazi, se habla de genocidio armenio, bueno, que se hable también del genocidio, del terrorismo de Estado en el cual estuvo la última dictadura, porque a mi hermano y a tantos otros los fueron a buscar, a perseguir y a exterminar en Buenos Aires, en Paraguay, en Chile y acá adentro también. Entonces eso me parece que es mucho más importante y no salir con algo como para seguir reivindicando los dos demonios que en realidad nunca fueron dos demonios. Bien, muchas gracias Silvia por estos minutos. Es todo por acá, Nati.
Bueno, muchas gracias, Macarena. Y nos vamos a la zona del puerto con Mariana Abreu. Natalia, sí, repasar un poquito de lo que ha sido esta reunión entre el Ministerio de Trabajo y dirigentes del SUPRA, del sindicato portuario, también reafirmar que hay un paro en el puerto de Montevideo hasta mañana a las 19 horas. Esto es en el marco del conflicto que lleva adelante el gremio por el anuncio del despido de 150 trabajadores de la firma Montecón. Por otro lado, el SUPRA retomó su labor en la olla popular para asistir a aquellos trabajadores que, bueno, están de alguna manera sufriendo estas consecuencias de las medidas, así ellos lo han dicho también, y realizan una campaña de concientización. Mi nombre es Walter González, hace 11 años que trabajo en Montecón y estamos atravesando una situación bastante fea acá, que van a despedir a 150 personas acá de Montecón y por el decreto que hizo el gobierno de la ley de atraque. Soy jefe de hogar, tengo 7 gurises y me gustaría seguir trabajando acá en el puerto. Mi nombre es Luis Almeida. Hace 6 años que trabajo en la empresa. Mi desempeño es herramientero. Más allá de todos los problemas que hay ahí en el puerto hoy, quería decirle que los compañeros y todos estamos haciendo la lucha y queremos seguir en la lucha hasta que los puestos de trabajo se vuelvan a poner a la orden. Me dicen Ratón, me llamo Sebastián, soy estibador, trabajo para el Vilán. Y bueno, era para decir lo que está pasando acá en el puerto, que está todo complicado. Lo único que pedimos es la fuente de trabajo, poder trabajar. Estamos con 13 jornales asegurados a 1.200 pesos. Que creo que ninguna persona puede vivir con eso. Lo único que pedimos es trabajo, nada más que trabajo. Bueno, seguimos en el puerto, agradecemos a nuestra compañera Mariana Abreu. La Fiscalía interrogó este viernes al abogado Augusto Durán Martínez, asesor jurídico de Cato Nazi, en el marco de la indagatoria penal por la concesión del puerto de Montevideo a la empresa belga. El abogado Augusto Durán Martínez es un testigo relevante en el proceso, ex prosecretario de la presidencia durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle y padre del actual embajador de Uruguay en Estados Unidos. Durán Martínez participó activamente de la negociación entre el Poder Ejecutivo y la empresa belga para la concesión del puerto de Montevideo. En efecto, el abogado se reunió en reiteradas oportunidades con el entonces ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, para viabilizar el acuerdo. A su vez, en su primera declaración ante el Parlamento por el acuerdo con Khatun Nazi, Heber presentó un informe jurídico con referencias doctrinales, entre ellas varias citas a Durán Martínez, abogado de la empresa. Asimismo, la indagatoria incluyó la declaración en los últimos días de varios de los expertos que realizaron consultas jurídicas para Montecom y Khatun Nazi, entre ellos la abogada Graciela Rouco. La investigación de Fiscalía comenzó semanas atrás con el interrogatorio de 2 gerentes de Khatun Nazi, de los directores de la ANP, el cabildante Daniel Loureiro y la frente amplista Alejandra Koch, y del director del área jurídica notarial de la ANP, Edgardo Amosa. En tanto, la fiscal dispuso la citación del ex gerente general de Montecom, Juan Olascuaga. El interrogatorio referirá a los prejuicios producidos por el acuerdo entre el Poder Ejecutivo y Khatun Nazi, pero también sobre la operativa de Montecom en el puerto de Montevideo durante los últimos 15 años, que fue cuestionada por la empresa belga. Cambiamos de tema. La fiscal Mariana Alfaro presentó su acusación en el caso de la Operación Océano, la mayor investigación sobre explotación sexual de menores de edad en Uruguay, en la que responsabiliza a 20 personas. El fiscal de corte Juan Gómez agradeció el trabajo de los funcionarios vinculados a esta investigación y comentó sobre su resultado. Gómez agregó que 13 personas fueron o serán sobreseídas y que en las condenas por proceso abreviado declararon 7 víctimas. Y hoy me siento halagado de poder decirle a la población: se hizo lo correcto. Al día de hoy se han responsabilizado a 20 personas por esta Operación Océano. 20 personas son sometidas al contralor de un juez en 9 de esos casos, ya con una sentencia condenatoria en los 9 procesos abreviados. En 5 de ellos
las personas cumplen prisión efectiva, en algún caso incluso por 1 año y medio, entonces desvirtuamos que arreglaron y no estuvieron ni siquiera un día en la cárcel. La acusación fiscal es un mojón importante en el expediente judicial de la Operación Océano y derivará en un juicio oral y público a 11 acusados de delitos de retribución o promesa de retribución a menores de edad por actos sexuales o por contacto con ellos con esos fines a través de medios electrónicos. En el expediente participaron hasta el momento 2 fiscales, Darvín Javier al inicio, que dejó el caso por temas de salud, y luego Mariana Alfaro, y 5 jueces. El caso tuvo amplia repercusión pública por tratarse de la investigación judicial referida a explotación sexual de menores de edad más importante que tuvo el país. La investigación tomó mayor estado público en mayo de 2020, con la formalización de 5 hombres, número que fue creciendo en los siguientes meses y que incluyó, entre otros, a empresarios, un ex juez y un diputado suplente del Partido Colorado. Los 9 condenados hasta el momento son en su mayoría por el delito de retribución o promesa de retribución a personas menores de edad o incapaces para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo, y otros por contacto con menores a través de medios electrónicos con fines sexuales. Las 9 condenas acordadas oscilaron entre los 3 años y 6 meses con diferentes regímenes de cumplimiento. El fiscal de corte, Juan Gómez, adelantó que si bien es decisión del juez actuante las características del juicio a los acusados, considera que es posible no sean audiencias públicas para no revictimizar a las personas que declararon en este expediente como víctimas de explotación sexual. El Poder Ejecutivo presentó los detalles del plan Avanzar, un programa destinado a asentamientos. El proyecto incluirá una inversión de 240 millones de dólares para intervenir en 15.000 hogares ubicados en asentamientos irregulares de todo el país. El programa será financiado con fondos del fideicomiso aprobado en la última rendición de cuentas, lo que de acuerdo a las autoridades implica duplicar la inversión en materia de vivienda. En acuerdo con las intendencias, se intervendrán 120 asentamientos en todo el país. ¿Cuánto se va a aportar en cada asentamiento? Eso varía porque cada asentamiento tiene una realidad diferente. Hay algunos que hay que hacer toda la infraestructura, hay otros que hay que hacer un plan de relocalización. Ahí se va a poder actuar con compra de viviendas nuevas usadas. Realmente acá otro de los factores bien importantes y novedosos, que nunca antes, no hay antecedentes en el Uruguay, que va a actuar el sistema público de vivienda. Es decir, todo en su conjunto. ¿Son suficientes los fondos, 240 millones de dólares, para esa cantidad de intervenciones que se están planificando? Mirá, lo importante acá, más allá del monto, que es un monto bien significativo, porque 240 millones no es poca cosa, creo que lo importante es que se va a dar inicio a la respuesta que tanto necesitaba el país en estos largos años. Estamos con récord histórico de números de asentamiento. Entonces yo creo que lo importante es eso. Hoy se da inicio a una respuesta que va a quedar no solamente para esta administración. La presentación contó con la participación de la plana mayor del Poder Ejecutivo, incluido el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, quien aseguró que el objetivo es que este plan sea un punto de inflexión en la intervención sobre los asentamientos irregulares. Bueno, el anuncio del programa Avanzar generó expectativas entre los integrantes del Congreso de Intendentes. El presidente del organismo, Guillermo López, dijo que esto representa un salto significativo cualitativo para atender uno de los principales problemas sociales que enfrenta el país. Si esto sale bien, genera una cadena, porque también está la capacidad de ejecución que es limitada, no podemos ejecutar 100.000 viviendas. Este diseño que se ha presentado hoy creo que es el acorde para impulsar rápidamente los próximos 2 años y dar un salto cualitativo en uno de los principales problemas sociales que vivimos en el país. Cada intervención dependerá de la particularidad del caso. Hay algunas cosas que son realojos, otras cosas que son regularizaciones. Nosotros tenemos unas estimaciones que pueden ir desde algunas $20.000 hasta $50.000, dependiendo de la particularidad, porque esto es caso a caso y es lo que lo hace complejo.
El director de Tierras y Hábitat de la Intendencia de Montevideo aseguró que este anuncio permitirá retomar obras que estaban paralizadas, pero dijo que de los 340 asentamientos en la capital se intervendrían unos 40, entre ellos Antares y Chacarita de los Padres. Todos estos barrios son propuestos por nosotros, propusimos más. Bueno, llegamos al acuerdo en esto, pero sí son todos que se enmarcan en la línea de priorización que planteó la Intendencia. ¿Cuándo comienzan las obras? Bueno, ahora lo que se viene es, como esperamos, para ver cómo se firman los acuerdos estratégicos que está planteando el Ministerio. A partir de ahí hay que elaborar los proyectos y trabajar en el barrio. En esos barrios, en todos esos barrios, la Intendencia ya está, porque estamos trabajando desde el punto de vista ambiental, estamos trabajando desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista de desarrollo social. En todo eso, esos barrios nosotros seguimos trabajando y bueno, a medida que tengamos los acuerdos estratégicos firmados y nosotros pronto para empezar a trabajar. Bueno, y el presidente de OCE, Raúl Montero, dijo hoy en el programa Ciudad Viva, aquí en TV Ciudad, que el ente está tratando de obtener ingresos extra. De todas formas, descartó por el momento que se esté pensando en una suba de tarifas. Yo creo que OCE tiene dos deudas grandes. Una con Montevideo de darle seguridad al agua y otra con el interior de desarrollar el saneamiento. El saneamiento en el interior es solo del 50%. ¿tá? La mitad de la gente no tiene el servicio. Y eso que es un derecho fundamental, ¿verdad? También. Sí. Estamos considerando hacerlo así, no con una suba de tarifa. Por supuesto que yo creo que la tarifa de OCE responde solo al funcionamiento de OCE, porque no sé si ustedes han visto cómo se hace la fórmula, pero dice, ustedes funcionan así, se hace una paramétrica, cuánto subió el dólar, cuánto subieron los sueldos, cuánto subieron, entonces, de acuerdo a cómo subió todo eso, sube la tarifa. Por ejemplo, un 6% ahora. Nos daba 6,19 y terminó siendo 6. Pero yo creo que esa tarifa no está de acuerdo con las grandes obras que necesita hacer. ¿Vieron que siempre dicen que somos la cenicienta de las empresas? A mí no me molesta un poco eso. ¿Pero va a subir la tarifa? Yo estoy muy orgulloso de las funciones que hace OCE. No, yo digo nomás que la tarifa de OCE no está de acuerdo con las inversiones que OCE necesita. De ahí yo no estoy diciendo que va a subir. Tal vez algún día habría que Pero podríamos pensar que si se hacen esas obras, la tarifa necesariamente tendría que subir. No la estamos peleando que no. Estamos peleando que no y no está planteado. Hablamos ahora de Casa de Galicia porque el expresidente de esa institución anunció una demanda contra las autoridades del Ministerio de Salud Pública por el cierre de la mutualista. Iglesias presentó estas medidas a la justicia en abril para que acepten iniciar su denuncia en la justicia. Esta denuncia sería en el área civil, pero puede llegar al ámbito penal por omisión o acción de los actores involucrados. Todo apunta al ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, aunque hay más autoridades del MSP, el gobierno y el Ministerio de Economía y Finanzas, según consignó el observador. En diciembre, el propio MSP presentó una denuncia penal contra Casa de Galicia por múltiples y presuntas irregularidades que se habrían cometido las autoridades anteriores y particulares en detrimento del patrimonio de la institución. Justamente, Alberto Iglesias fue el último presidente del Centro de Salud antes de que fuera intervenido el 29 de octubre de 2021. Casa de Galicia solicitó un fideicomiso de $12 millones para acomodar su situación financiera, algo que fue rechazado por el MSP. Por esto, la directiva de Casa de Galicia pidió la intervención de la justicia. Luego se decretó un concurso judicial que obligó a las autoridades del MSP a cesar su trabajo en el prestador y luego se confirmó el cierre. Cabe recordar que el propio Alberto Iglesias y el ministro Salinas tuvieron algunos cruces con declaraciones en medios. Salinas aseguró que la institución cuadruplicaba la meta de endeudamiento y que evidentemente pedir el concurso no era más que admitir la dificultad que enfrentaba la institución. Iglesias respondió que Salinas le mentía a la ciudadanía y al presidente Luis Lacalle Pou y aseguró que su postura era un atropello. No tiene derecho ni justificación ética de ningún tipo para negarnos nuestro dinero para pagar los compromisos, por eso tuvimos que ir a la justicia. Bueno, volvemos a hablar del Frente Amplio porque en la misma línea de lo afirmado sobre las propuestas de la oposición, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, destacó que su partido no cuenta con ningún borrador de la reforma previsional. Quieren que resolvamos sobre un tema como el de la seguridad social, pero no tenemos ningún documento sobre el que opinar. Entonces es para la opinión pública, pero en realidad no es para tratar el tema de la seguridad social. Después ellos se tienen que hacer cargo, porque si el Frente Amplio está en desacuerdo
El Uruguay los eligió a ellos para gobernar y se tienen que hacer cargo de la reforma a la seguridad social. Ahora, ¿le van a hacer cargo al Frente Amplio que perdió de la elección de la reforma de la seguridad social cuando ellos no nos votaron ninguna reforma de las cajas que reformamos? Ni la caja bancaria, ni la caja policial. ¿Y por qué pueden pedir algo que no fueron capaces de hacer? Si quieren dialogar, que convoquen al Frente Amplio, pero hasta ahora no han querido, ni sobre este tema ni sin ningún otro. El Frente Amplio está siempre dispuesto a dialogar, a pesar de los insultos, descalificaciones que hacen algunos senadores y senadoras. Bueno, y atención porque el Ministerio de Salud Pública aprobó la 4ª dosis de la vacuna anti-COVID para todas las personas entre 18 y 49 años, según informaron las autoridades de esa cartera hoy al mediodía. La agenda se abrirá el martes próximo, 17 de mayo, y para poder recibirla tienen que haber transcurrido 120 días desde que la persona se dio la 3ª vacuna o desde que cursó la enfermedad. Bueno, y ya tenemos pronta a Julieta Núñez Tomás que nos va a desarrollar este tema, nada menos que eutanasia. Así es, Nati, muchas gracias. Bueno, lo adelantamos un poquito al principio, vamos a repasar un poco cuáles son las iniciativas vinculadas a la eutanasia que se están discutiendo en este momento. De hecho, la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes está recibiendo constantemente, bueno, tanto profesionales de la salud como autoridades y interesados e interesadas en la materia que están yendo a exponer sus puntos de vista. Hay una cantidad enorme de delegaciones y de grupos que están solicitando para ir a exponer sobre este tema y así es que se está discutiendo ahora en concreto 2 iniciativas, 2 proyectos de ley. Uno lo presentó el diputado del Partido Colorado, Ope Pasquet, en marzo de 2020. Este proyecto apunta principalmente a despenalizar la práctica de la eutanasia y del suicidio asistido. Y hay otro proyecto, un proyecto alternativo a este, que presentó la bancada del Frente Amplio en diciembre de 2021. Lo que suceda seguramente, y porque ya se están haciendo conversaciones en ese sentido, es que estos 2 proyectos se unifiquen en uno porque tienen bastantes coincidencias. Nosotros hablamos hoy con el colectivo Empatía Uruguay, un colectivo de personas que apoya la aprobación de estos proyectos de ley o de este proyecto si es que se transforma en uno, porque entienden que las personas con enfermedades terminales tienen el derecho a elegir la forma en la que quieren concluir su ciclo de vida y que esto sea de manera digna. Hoy hablamos con Florencia Salgueiro, que es integrante de este colectivo, y le consultamos cuál fue su aproximación a esta temática y cómo fue que empezó a militar por la legalización de la eutanasia. Mi padre en 2017 fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad neurodegenerativa que no tiene cura hoy en día y que implica que las neuronas motoras, que son las que mandan la información a los músculos para moverse, van dejando de funcionar de a poco. Esta era una enfermedad que es súper dura, pero que además en mi familia no era extraña porque mi abuelo y mi tío fallecieron de lo mismo. Entonces, bueno, mi padre pasó por toda esta enfermedad al principio con muchas ganas de vivir y de trabajar y de seguir intentando de alguna manera mejorar su calidad de vida, todo lo que pudiese, a pesar de que primero se complicaba caminar, después estar parado, después hacer las tareas del día a día, hasta que en un momento se empezó a complicar respirar, hablar y tragar. Mi padre, por el avance de la enfermedad y por lo que estaba sufriendo, en un momento nos dijo: estoy sufriendo demasiado, yo así no quiero vivir más, porque ya sé cómo se termina esto, ya lo vi con mi padre, ya lo vi con mi hermano, y la verdad es que morir de esa manera no es lo que yo quiero, y ya sé que eso es lo que se me viene, así que no quiero vivir más. Y a pesar de esto y que mi padre era una persona joven y lúcida y que tenía una enfermedad que ya se sabe que no tiene cura y que termina así, en Uruguay no hay un marco legal que permita que un médico ayude a una persona en esas circunstancias. Julieta, ¿te parece que hay aceptación en Uruguay para la eutanasia? Bueno, hay diferentes posturas en la sociedad, pero parecería, o al menos algunos datos que tenemos, indican que en realidad hay más discrepancias en el terreno político, en la representación que hay
hoy en día en esta legislatura actual en el Parlamento que en la sociedad. Sobre esto también le consultamos a Florencia Salgueiro. Bueno, ¿cuáles son, de alguna manera, la relación de fuerzas entre quienes están a favor y quienes están en contra y por qué sucede esto? Bueno, de alguna manera la postura a favor ya la tuvimos, ya la escuchamos y ella justificó bueno, su militancia vinculada a esto que sucedió luego de que su padre falleciera, pero bueno, ¿por qué cree también que hay algunas opiniones en contra? Vamos a escucharlo nuevamente. Hay un consenso muy amplio de todas maneras. En 2020 el sindicato médico con la encuestadora Equipos hicieron una encuesta que mostraba que el 82% de la población uruguaya está a favor de la eutanasia y el 82% de los profesionales de la medicina también apoyan su legalización. Por lo tanto, yo creo que socialmente ya hay bueno, una aprobación bastante amplia. Lo que pasa es que hablar de estos temas siempre es como en el borde de lo tabú, porque estamos hablando de experiencias que son súper dolorosas, que la gente en general las pasa en privado y no tiene como muchas ganas de mostrarlas en público, justamente por todo lo que duele pasar, acompañar a un ser querido en esto, y mismo porque los protagonistas de esto, que son las enfermedades las personas que tienen enfermedades terminales hoy en día, difícilmente vayan a ponerse enfrente a una cámara a decir a mí me está pasando esto y yo quiero esto y exigirles eso sería completamente injusto. Julieta, hablabas de las discrepancias políticas, bueno, ella también, y hay discrepancias incluso con los proyectos que se presentan dentro de la Comisión de Salud y también dentro de la coalición de gobierno. Así es, porque como dije al principio, uno de los proyectos lo presentó el diputado Ope Pasquet del Partido Colorado. Ese proyecto cuenta, por ejemplo, con el apoyo de Julio María Sanguinetti, pero dentro del Partido Nacional hay detractores de esta propuesta por motivos formales y por otros que tienen que ver con otras opiniones un poco más personales. Nosotros hoy hablamos con el diputado del Partido Nacional, Rodrigo Goñi, que nos manifestó algunas de las razones por las que estaba en contra de estos dos proyectos. Habló en primera instancia de que no hay una demanda social, que cuando se le consulta a la gente sobre los problemas vinculados a la salud, la eutanasia no es una de las cosas que mencionan. También mencionó de manera bastante jerárquica, habló bastante sobre la necesidad de que primero se pueda terminar de legislar sobre los cuidados paliativos, que hay un proyecto de ley que le da ese estatus de regulación a los cuidados paliativos, estatus legal para toda la población uruguaya. Ese proyecto ya fue aprobado en la Cámara de Diputados, ahora pasa a la Cámara de Senadores. Él mencionaba que en sus recorridas que ha hecho por centros de salud y por centros de cuidados intensivos, le comentaban que 9 de cada 10 personas que manifestaban que querían interrumpir su vida de manera anticipada por alguna de estas enfermedades, se arrepentían de esta decisión cuando tenían los cuidados paliativos adecuados. Entonces él entendía que no hay en este momento la libertad absoluta de elegir porque no se pueden asegurar los cuidados paliativos para toda la población. Y también dijo que la discusión de algunos legisladores que apoyan estos proyectos no es del todo honesta. Vamos a escucharlo ahora sí, hablando de por qué está en contra de la eutanasia y por qué está en contra en concreto de estos dos proyectos de ley. Lo que nosotros venimos sosteniendo con mucha insistencia en la comisión, y por eso hemos promovido la venida de expertos internacionales, como hacen otros parlamentos del mundo, sobre todo para mostrar cuáles son los efectos de legalizar la eutanasia. Es decir, uno no puede legislar nunca en función de un caso excepcional o de lo que yo quiero o mi deseo, ¿no? Mis deseos no pueden ser transformados en ley si esas leyes después van a traer efectos de tremenda injusticia como va a ser este proyecto de cualquiera de los dos. En caso de aprobarse, sería la injusticia, yo creo que nunca vista en la historia del Uruguay. ¿Por qué? Porque precisamente lo que haría es desproteger a los más vulnerables. ¿Quiénes son los más vulnerables? Los que se encuentran en ese sufrimiento insoportable, en esa enfermedad más compleja, más grave, es menos digna, vale menos para los que promueven la eutanasia. Entonces, yo creo que a todo el universo, no solamente para el que pide, cuando tú haces una calificación de esa naturaleza, todo el que se sienta, el que esté, que son miles y miles de uruguayos que hoy están en las categorías que la ley lo plantea, se sentirían en el deber, que pasa en todos lados del mundo, en las investigaciones. Yo me siento en el deber de preguntarme, y muchas veces quedo expuesto a la coacción natural
que se da por cansancio, no es por maldad, ¿no? Es por cansancio, muchas veces por motivos económicos, de, bueno, hacer que esa persona aparezca como pidiendo la muerte, cuando en realidad lo que está es cediendo a la presión social y a una ley que lo calificó en esa categoría y en ese deber, esa coacción de pedir la muerte. Otro asunto, la Unidad Nacional de Seguridad Vial presentó esta tarde los datos de siniestralidad vial de 2021. Hubo 18.740 accidentes de tránsito el año pasado, lo que significó un aumento de 4,9% frente a 2020, año marcado por la pandemia, y una caída de 5,2% frente a 2019. Lo están viendo en gráfica. El informe señala que la tasa de mortalidad, que es fallecidos cada 10.000 vehículos, fue de 12,2, por lo que creció en comparación con los 2 años anteriores. La tasa había sido 11,1% en 2020 y 12% en 2019. Yendo a los números, murieron 434 personas en accidentes de tránsito en 2021, frente a 2020, cuando hubo 391 fallecidos y se registró un aumento de 11%. Y ahora nos vamos al panorama internacional de la mano de nuestro compañero Alejandro Gavard. Bienvenidos al capítulo internacional. La muerte de la periodista palestina Shireen Abu Akleh sigue generando violencia entre palestinos e israelíes, porque durante las exequias que se realizaron precisamente de la periodista volvieron a generarse incidentes de violencia cuando la policía israelí irrumpió en pleno proceso para quitar banderas palestinas, según el argumento de las fuerzas israelíes, que están prohibidas dentro de Israel. Este hecho generó un episodio de violencia que terminó con 33 personas heridas, 6 de ellas internadas, y seguramente esto va a seguir generando una espiral de violencia que ya existe desde hace un tiempo, o por lo menos en los últimos tiempos se ha incrementado, entre palestinos e israelíes. Israel dice que no tiene claro todavía de dónde partieron los disparos, mientras que los gobiernos de Estados Unidos y la Unión Europea se manifestaron acerca de este episodio. En el comienzo de la procesión en Jerusalén que transportaba el cuerpo de la periodista Shireen Abu Akleh, hubo fuertes cargas policiales golpeando a los civiles palestinos que cargaban el ataúd envuelto con una bandera de Palestina, símbolo prohibido bajo la ley israelí. Los golpes casi causaron la caída del féretro, el cual fue contenido a tiempo, tras lo cual el ataúd fue trasladado en un vehículo fúnebre a la iglesia greco-católica de la Ciudad Vieja, también ubicada en la parte oriental ocupada de Jerusalén, donde se celebró una misa ante cientos de fieles amigos y familiares de la víctima. El asesinato de Abu Akleh elevó las tensiones en un conflicto que ya tiene un alto nivel de hostilidades y que contó en las últimas semanas con atentados en Tel Aviv, enfrentamientos en la explanada de las mezquitas y operaciones militares israelíes en distintos puntos de Cisjordania, que han dejado varios fallecidos en cada oportunidad. El gobierno de Israel, por su parte, acusó inicialmente a milicianos palestinos de los disparos, pero luego bajó los decibeles de esa versión y enfatizó que por el momento es imposible de determinar la autoría, remarcando la necesidad de llevar a cabo una investigación conjunta, algo que la Autoridad Nacional Palestina no acepta. La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo este viernes que el gobierno de Estados Unidos se ha visto profundamente perturbado por las imágenes de violencia en el funeral de la periodista, deplorando la intrusión de la policía en lo que debería haber sido una procesión pacífica, mientras que en términos más duros se expresó el alto representante de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, denunciando el uso desproporcionado de la fuerza y el comportamiento irrespetuoso de la policía israelí. En Colombia, miembros del Pacto Histórico elevaron una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos para que exista una seguridad extra para los candidatos de esa fuerza política, Gustavo Petro y Francia Márquez, porque entienden que el gobierno de Colombia está llevando a cabo una política de confrontación que precisamente estimula cualquier ataque que puedan recibir estos candidatos. Por otra parte, el suspendido en sus funciones, alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, se manifestó en el sentido de que el gobierno de Colombia seguramente no entregue pacíficamente el poder.
En el documento presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se alerta sobre el peligro de que el presidente Iván Duque y el comandante del ejército, el general Eduardo Zapateiro, hayan confrontado abiertamente a Petro, propiciando con ello un escenario proclive a distintos ataques contra él que pueden afectar su seguridad, ya que en el país está prohibida la intervención en campaña electoral de militares y funcionarios públicos, incluidos el presidente, ministros y alcaldes. En las últimas semanas, el presidente de la República, Iván Duque, pese a expresa prohibición constitucional y legal, ha intervenido abiertamente en política, haciendo alusión en actos públicos al candidato Gustavo Petro y a sus propuestas de campaña, con el evidente propósito de generar desconfianza e incluso temor hacia él en ciertos sectores económicos y sociales, a quienes dirige sus declaraciones, indicó la carta presentada ante la Organización de Estados Americanos. El suspendido alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, asegura en una entrevista con EFE que teme que el actual gobierno no permita una transición pacífica del poder en caso de que Petro gane las elecciones presidenciales, afirmando que el gobierno de Duque está dispuesto a todo para mantenerse en el poder, y advirtió que la decisión de la Procuraduría de suspenderlo provisionalmente por presunta participación en política obedece a intereses políticos y económicos muy fuertes. Si la situación en el martirizado Haití es verdaderamente desastrosa, en los últimos 15 días se ha agregado una espiral de violencia que viene de la mano del enfrentamiento entre pandillas que se disputan territorios en el norte de Puerto Príncipe, la capital, que han dejado hasta el momento 148 muertos y ya 9.000 desplazados dentro del país, que por otra parte no tienen muchos lugares a donde ir. Las autoridades no han respondido a esta escalada de violencia que preocupa porque las pandillas se han transformado en un grupo de poder dentro del país. La Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos informó que la guerra entre las pandillas rivales de Jean Méchant y 400 Maguzu ha dejado un saldo de 148 muertos y se han perpetrado violaciones de mujeres y niñas, así como la quema de personas vivas en un sangriento conflicto que se registra en los alrededores de la capital, Puerto Príncipe. En su informe, la ONG denunció que se perpetró una masacre de una crueldad increíble, con personas muertas a machetazos y casas incendiadas, mientras se denuncia que desde el nivel más alto del Estado no hubo reacción y que las autoridades no logran controlar la violencia. Las pandillas de Haití se han fortalecido desde el asesinato el año pasado del presidente Jovenel Moïse y se han convertido en autoridades de facto en partes significativas del país, obligando a por lo menos 9.000 haitianos a abandonar sus domicilios en las últimas semanas, según el último balance de Naciones Unidas divulgado la semana pasada. La desconfianza y el miedo se han apoderado de la población por esta situación, ante la posibilidad de que los beligerantes estén entre los desplazados, creando una psicosis en la gente, mientras que la policía se muestra desbordada por los acontecimientos, la falta de medios y la falta de personal. Bueno, ya nos vamos a una pausa y volvemos con más información. Ya seguimos con más información. El Frente Amplio está evaluando el caso del diputado Gerardo Núñez, denunciado por violencia de género. El presidente del Frente Amplio puntualizó que si bien hay medidas preventivas, no hay una resolución judicial sobre el tema. Tras una denuncia por violencia de género, la jueza de familia Karen Cuadrado intimó al diputado Gerardo Núñez a concurrir a un programa para hombres que ejercen violencia. Hay que hacer un proceso justo. No hay una resolución judicial. Nosotros no sé. Una disposición de la justicia civil. Insisto, no hay una resolución judicial, hay medidas preventivas. Bueno, determinadas por la justicia, ¿verdad? Sí, pero no hay decisión judicial. Una decisión es una decisión, una sentencia, no hay. El Tribunal de Conducta Política, al que fue pasado el caso, lo va a evaluar y lo está estudiando y se va a tomar el tiempo que sea necesario. El diputado va a estar de licencia durante todo este tiempo. ¿Usted conoce otro partido que haya tomado una medida de este tipo? Suspenderlo de su tarea de diputado, sacarlo de la tarea política. Pereira se refirió al caso del edil suplente de Salto por el Frente Amplio, Roque Barla, condenado por abuso sexual a su nieta, que fue expulsado del partido. Violó a una niña de 3 años, se demostró, esa niña era su nieta. Eso no es que es reprochable políticamente y éticamente, eso no tiene lugar dentro del Frente Amplio.
igual vamos a hacer el proceso que hay que hacer, se lo va a pasar al Tribunal de Conducta Política, pero luego son casos completamente distintos. Completamente distintos. Cabildos abiertos en distintos municipios y mañana se realiza en el municipio A el Cabildo 2022 en el Centro Cultural Julia Arévalo. El alcalde Jorge Meroni dijo a MBD Noticias que en esta instancia la rendición será de rendición y se informará sobre el desarrollo del plan estratégico en varios barrios de la zona. Yo creo que se ha hecho mucho en vialidad. Se han arreglado una cantidad enorme de calles que eran reclamos constantes de los vecinos. Se ha hecho mucho en lo que refiere a las canastas de materiales que nos dio la Intendencia. Tuvimos 200 canastas que nos daba la Intendencia, se nos anotaron 520 familias, ya vamos en las 280 intervenciones. Eso fue en muchos de ellos con recursos del municipio, porque el municipio contrató 3 cuadrillas de trabajadores de la construcción para poder llevar adelante aquellas donde las familias no tenían mano de obra. También se están arreglando con el plan ABC varios barrios de nuestro municipio. El último que se está haciendo es el barrio Juventud 14. Vamos a tener algunos barrios más para poder arreglar y se va a implementar un nuevo plan con la Intendencia para poder también seguir arreglando otros barrios que también necesitan. Bueno, Juanchi, pronto para hablarnos de cultura y espectáculos. Gracias por la compañía. Claro que sí, mucha música hay este fin de semana para compartir. Destacamos un par de eventos que sobresalen en la cartelera montevideana, porque Socio va a estar haciendo su primer show post-pandemia. La banda liderada por Federico Lima se estará presentando mañana en la trastienda a partir de las 21 horas. Van a estar haciendo un repaso de todo su repertorio. Es una banda que tiene casi 15 años tocando, pero también habrá presentación de nuevas canciones. Un puñado de canciones nuevas que tocarán mañana, que serán parte de un nuevo disco que editará la banda seguramente antes de fin de año. Mañana en la trastienda a partir de las 21 horas. Los que también se presentan mañana, pero será en el Auditorio Nacional del Sodre, en la Sala Mayor, son los 4 en línea. 4 en línea es una rareza que funciona muy bien. Son 2 dúos juntos, Larbanoa Carrero y Emiliano y el Zurdo. Esta formación que viene ya hace 10 años, funcionando un poquito más de 10 años, que viene creciendo, que viene ganando en solidez y que la verdad que presentan shows en vivo recontrapotentes. Tienen una redondez muy particular en sus maneras, en su forma de decir y en su música, porque Larbanoa Carrero, por un lado, aporta la beta folclórica y Emiliano y el Zurdo aportan una beta murguera, una beta de canción urbana que le da una redondez a la propuesta que la verdad que en vivo funciona muy bien. Son 4 grandes intérpretes y además se acompañan por una banda en vivo de más de 10 músicos de primera línea. Mañana estarán en la Sala Mayor del Auditorio Nacional del Sodre a partir de las 21 horas y yo los dejo con un fragmento de parte de Barrio Sur, uno de los clásicos que realiza esta formación, este cuarteto, podemos decir, conformado por Larbanoa Carrero y Emiliano y el Zurdo. ¿A dónde se han ido mis 18 años? La primer quincena, aquellos muchachos. ¿A dónde se han ido? ¿Qué rumbo tomaron? ¿Quién manda la vuelta? ¿Dónde están parando hoy? ¿Quién apagó los hornos de carbón el 31 de diciembre aquel? Si no hay changa en el dique, ¿qué pasó? La barra de la bolsa
Bueno, ya nos vamos, ya viene el lado B. La historia reciente será el tema del día de hoy, así que los invitamos a quedarse en TV Ciudad, pero antes repasamos el pronóstico del tiempo para este fin de semana bastante especial, porque el domingo es el Día de la Madre. Así que vamos a los datos. Mañana sábado, 19 grados de máxima, 9 de mínima. El domingo, 16 de máxima, 10 de mínima. Parece que va a salir el sol y no están anunciadas por ahora lluvias, quizás sí a partir del lunes, con una máxima de 15 grados y una mínima de 8. Empieza a descender la temperatura, empezamos a meternos cada vez más en el otoño, así que a abrigarse, a disfrutar de este fin de semana. Feliz día a todas las madres y nosotros nos reencontramos el lunes a las 19 horas. Que pasen muy bien.